Muy buenas, estimados seguidores. ¿Existe una dicotomía entre hispanidad y Europa? ¿No se puede mirar a Europa si uno es hispanista o viceversa? ¿Uno no puede mirar a la hispanidad si cree que España tiene que tener su sitio en Europa? ¿De verdad existe esta dicotomía, esta contraposición que está generando muchos debates en las redes sociales, especialmente para denigrar a aquellos que nos consideramos hispanistas? Creemos que es un tema que está de moda, muchas veces lleno de incomprensiones y de inexactitudes, y por ello venimos a tratarlo con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, bueno, es un tema que últimamente pues ha salido mucho a cotación en redes sociales y es un tema candente, ¿no? Como se diría en el Caribe. Y cuando nos ponemos a ver, hay más diferencias entre España y Europa que entre España e Hispanoamérica, ¿no? A pesar de que España pues se encuentra geográficamente en el continente europeo, pero la cultura española pues está presente al otro lado del charco y eso es innegable. Claro, yo lo que pasa es que cuando me dicen Europa y América, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ujú. Si yo en Europa, por ejemplo, me sitúo el mundo grecolatino, por así decirlo, pues sí, me siento como en casa. Yo me puedo sentir como en casa en Italia, en Grecia. Pues no te digo en Portugal, que somos la misma península, ¿no? O sea, yo en Portugal nunca me he considerado extranjero. De hecho, yo tengo mucho más cerca el Algarve que Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso te digo que yo creo muchas veces que Europa es entendida en un sentido abstracto, es una quimera porque hay muchas Europas. Ujú. Entonces, pues bueno, incluso los franceses a finales del 19 lanzaron esa idea del panlatinismo, que si tú la analizas no está mal del todo, pero el problema es que conociendo el nacionalismo francés bonapartista, eso llevaba a una contraparte que desde luego bonapartismo nunca más, por Dios, nunca más. Pero, Sí, por buscaban que los ejemplo, franceses fueran la, la potencia hegemónica en aquel momento, es lo claro, que estaba detrás de eso. y no quiero ser tutelado, y menos por Francia. Merci. Pero sí es verdad que en Europa, incluso teniendo. Europa pasó, digamos, de la idea de un mercado común a una especie de como querer absorber las naciones en un Estado federal, cosa que es una utopía y vemos que no va a ningún lado. Y dentro de Europa, por ejemplo, hay incluso diversas alianzas, como el Pacto de Visegrado entre algunas naciones de Europa Central. Yo sí creo que los europeos latinos, llamémosle así, aunque se nos enfaden algunos por este término, Sí, sobre todo España, Italia, Grecia, por su situación geográfica, deben tener una alianza mucho más fuerte, porque es evidente que culturalmente somos muy parecidos, las relaciones están ahí, pero creo que en lo militar, en lo económico y en lo diplomático tenemos que ir mucho más a una, sobre todo porque estamos viviendo tiempos muy convulsos, donde los traficantes de personas a uno y otro lado del estrecho están utilizando este fenómeno para desestabilizar a los países, y la Europa del Norte esto pues no lo ha entendido nunca, porque finalmente es algo a lo que ellos nunca se han tenido que enfrentar. Es decir, Europa es Europa gracias a que España y otros países, pero también podemos citar a Polonia, a Hungría o a la misma Rusia, pero gracias a que España ha hecho de gendarme de Europa desde el sur, porque si no hubiera sido, por un lado, por el Imperio Bizantino en el oriente y por otro lado, por España en el occidente, desde la resistencia de Covadonga, que ahora mismo estaríamos hablando árabe o turco. O o sea, la batalla de Lepanto también, o la ¿no? Que se batalla le de dio un Lepanto, parado que al imperio otomano, ¿no? por eso te digo, durante más de 1000 años, especialmente España, ha sido el gendarme de Europa. Y es curioso que algunos desprecian nuestros lazos con América con el mismo motivo que nos han despreciado muchas veces ciertos europeos a nosotros, porque muchos supremacistas franceses o ingleses siempre han dicho que Europa acaba en los Pirineos, ¿no? Y nos Ujú. han tildado a nosotros de africanos pues con tinte racista. En todo caso, lo que empieza en los Pirineos no es África, sino América. En todo caso, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco creo que exista una dicotomía. Yo creo que España debe tener su sitio en Europa, especialmente en esa Europa más heredera de Roma, donde la romanidad es más visible. Incluso se podemos hablar hasta de Rumanía, que es una isla, País latino también, claro. claro, una isla latina en un mar eslavo, ¿no? Podemos hablar incluso de Rumanía. Eh,
O sea, yo no creo que exista. Es más, yo muchas veces me voy a algunos pensadores rusos. El ruso puede tener muchas tendencias, pero tiene claro que no va a mendigar Europa. Él tiene muy claro que ellos son el baluarte del Extremo Oriente, que Siberia es su columna vertebral. Yo pienso que América es a España lo que Siberia es a Rusia. Y de hecho la idea de Eurasia, esa idea de influencia, a día de hoy se relaciona mucho con Alexander Dugin y la cuarta teoría política, pero mucho antes que Alexander Dugin, los exiliados rusos blancos, que tuvieron que exiliarse por culpa del comunismo, ya esbozaron esta idea para recuperar el área de influencia del imperio de los zares, ¿no? Y en Rusia, como te digo, hay gente de diversas tendencias que esto lo tiene muy claro. Nosotros no tenemos por qué ir con la cabeza agachada ni a mendigar que nos reconozcan como europeos, ¿no? Sin España, Europa no existiría. Pero, dicho esto, por otro lado veo que ahora hay cierta tendencia a decir que nosotros no nos parecemos en nada a América, que aquello es una tierra exótica, subdesarrollada, y el otro día yo leía, ¿cómo vamos a ser más parecidos a un andino de Cajamarca que a un bretón? Bueno, mire usted, depende de lo que usted entienda por un andino de Cajamarca. Precisamente en esa región del norte del Perú, recibió en la época de la Unión Ibérica, de cuando Felipe II fue rey y unió Castilla y Portugal, fueron muchísimas familias enteras castellanas y portuguesas a esa zona. En Perú, de hecho, los cajamarquinos siempre han tenido fama de ser más blancones. Incluso los indígenas son distintos, los indígenas del norte y del sur. Y el folclore es parecidísimo. Lo que ocurre es que eso no se sabe ni aquí ni allí, porque nos hemos puesto como un muro de la ignorancia. Y yo que he viajado un poco, no mucho, pero he viajado un poco por los Andes, me he quedado sorprendido, Emilio, porque hay pueblecitos que tú no sabes si estás en La Mancha, si estás en Extremadura, si estás en Andalucía. Y claro, si nosotros la idea que tenemos de América es que América es una tierra salvaje de que la gente va con taparrabo tirando flechas, pero ya América es un continente muy grande. O sea, y por eso te digo, estos ejemplos que muchas veces se ponen, Emilio, son, yo creo que capciosos, no son acertados, ¿no? No, y lo podemos ver ahora que estamos hablando tú y yo, ¿no? Que el acento caribeño, que es el que tengo yo, es muy parecido al andaluz y más parecido todavía al canario, ¿no? O sea, nada más en la forma de hablar, que estamos hablando el mismo idioma, nos estamos comunicando en el mismo idioma, pues el acento también es muy similar, ¿no? Eh, tenemos ceseo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo puedes ver que son más las cosas que nos unen al continente americano que las que nos separan. Tenemos, además del idioma, como acabo de nombrar, también tenemos la influencia de la religión católica. Hay que decir que en el norte de Europa no son católicos, tal vez en el sur, la parte latina que estuvo con la influencia de Roma, de la iglesia de Roma, pues sí es más parecido culturalmente a nosotros, como acabas de señalar, ¿no? Pero al otro lado del charco es igual. También está la influencia de la iglesia apostólica romana y también lo vemos en la Semana Santa, en la influencia de la Semana Santa. O sea, tú ves en la celebración también del Corpus Christi y de otras celebraciones que también se dan en la misma España. La adoración a las vírgenes, tenemos el famoso caso de la Virgen de Guadalupe en México, pues hay que decir que la Virgen de Guadalupe antes estaba en Extremadura, que se llevó hasta allá a México y hoy en día todo el mundo pues piensa que la Virgen de Guadalupe es mexicana, pues no, proviene de Claro, pero eso es Extremadura. por la aparición al indio Juan Diego y demás, ¿no? Sí, claro, después que se le apareció la Virgen, pues lo tomaron como algo autóctono del México. Y claro, después la representaron formológicamente como una india en México, claro, pero las raíces provienen de Extremadura. Todas esas raíces pues provienen de aquí de la península ibérica. Igual podemos decir con la Virgen del Valle, en el oriente de Venezuela, pues que muchos pescadores canarios empezaron a adorar la Virgen del Valle, la Virgen de la Candelaria, que también es muy admirada en Canarias, pues también se admiran en varias regiones de Venezuela, ¿no? Entonces, Es ya por curioso la porque religiosidad. a veces entre Bolivia y Perú, entre comillas, se pelean por ver quién es, como si la festividad de la Candelaria fuese algo distintivo boliviano-peruano,
cuando la Candelaria está muy presente en Canarias, está muy presente en Andalucía, y de hecho es un culto que ya estaba muy presente en la Castilla medieval, al fin y al cabo es nuestro mundo. Pero fíjate tú que en esto de decir somos más parecidos a, incluso a la composición política de América, yéndonos de lo religioso a lo civil, yo comparto la teoría de Tomás Pérez Bejo, de que América se conforma con una especie de pequeñas repúblicas urbanas dentro de grandes virreinatos, que es lo que Francisco Núñez del Arco llama las ciudades-estado, ¿no? Que es un modelo helénico que después se traslada al mundo romano, o sea, las grandes ciudades como Lima, Cusco, Arequipa, la Ciudad de México, que son las ciudades que los cabildos de esas ciudades son los que dicen quién es vecino y no necesitan la firma del rey. Entonces, bueno, buscar modelos similares en otras partes de Europa de repente es complicado. Y luego lo de los parecidos, que muchas veces se dice, somos más parecidos a, pues yo qué sé, a un finlandés que a un chileno. Mire usted, eso de los parecidos aquí en España, los separatistas siempre la han utilizado, porque las teorías de que los gallegos son más parecidos a las Islas Británicas que a Andalucía, o que los andaluces somos más parecidos a Marruecos que Castilla, y es falso. Falso porque la gaita es celta, perdón, porque la gaita no es celta, porque los bailes gallegos son más parecidos a la tarantela que a otras cosas, y porque aquí en Andalucía muchas de las cosas que se reputan como de origen árabe no lo son. No por nada, sino porque sencillamente es que no lo son, empezando porque el mismo flamenco nace entre finales del 18 y principios del 19. O sea, es un absurdo pensar que Abderramán III bailaba por bulería. Mire usted, vamos a ser serios, ¿sabes? Entonces, bueno, eso de los parecidos muchas veces se utiliza a lo que yo voy de una manera capciosa, maliciosa, ¿no? Porque depende de qué finlandés y depende de qué, por ejemplo, si es verdad, la Amazonía, que es tan grande, pues hay tribus que son los llamados no contactados. O es verdad, bueno, incluso en Como los Centroamérica. Yanomamis, que es Los en Venezuela. Yanomamis en el caso de Venezuela y Brasil. En Perú, por ejemplo, en la Amazonía, yo no sé cuántos miles de lenguas y dialectos hay de gente que ha permanecido aislada. Pues me imagino que será algo parecido a los esquimales en Canadá, qué sé yo, cosas así se da. Claro. Pero en el contexto amplio hispanoamericano sí encuentra uno muchísimos parecidos en la gastronomía, en la arquitectura, en la música. No, la gastronomía es un gran ejemplo, lo acabas de decir. Qué mejor que el ejemplo de la empanada. Todos los países de Hispanoamérica y en España hay empanadas. Claro. Claro, con sus pequeñas diferencias, como puede ser la empanada venezolana que es de harina de maíz y el relleno un poco diferente, pero en España también se come empanadas, las riquísimas empanadas chilenas y argentinas. En México también comen empanadas, en Colombia, o sea, la empanada existe en todo el mundo hispano. El Y eso arroz no con lo vemos, leche. por ejemplo, en Holanda. Claro, O en o el arroz con el leche. arroz con leche. Yo cuando llegué a Perú, También. te encuentras que hay peruanos que se creen que el arroz con leche es algo distintivo peruano. Digo, no, del arroz con leche está en Y en Costa Venezuela Rica. igual, todo el mundo piensa que el arroz con leche es algo criollo, ¿no? Venezolano. Pero no es así, el arroz con leche viene de la península. Claro, y además también está presente en Portugal, o sea, no es ni siquiera español, También, sería claro. algo ibérico si se quiere, ¿no? Porque Sí. los portugueses y los brasileños también el arroz Sí, con leche lo por tienen. eso dije de la península, porque Sí, sí, los sí, sí. portugueses y en Brasil también comen el arroz con leche, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión importante, ¿no? La gastronomía. Sí es verdad que hay unas pequeñas diferencias, como acabo de decir, pero es que no todo puede ser idéntico, ¿no? Es que yo Y por eso eso te digo también, sí, que los y eso parecidos, también llama la atención y hace más rico nuestra cultura, ¿no? De que que es un poco diferente a la vez. los parecidos y las diferencias muchas veces se utilizan capciosamente. Si Ujú. yo me pongo, como diría Valle Inclán, si yo me pongo estupendo, yo te diría que yo te distingo perfectamente a alguien que es de un pueblo a 4 o 5 kilómetros del mío, por la forma de hablar. Ujú. No porque yo sea muy listo, sino porque es un ámbito en el que me he criado y conozco perfectamente la diferencia que hay entre los pueblos que están, fíjate, a 4 o 5 kilómetros. O sea que si nos ponemos así, uno puede utilizarlo según le convenga. Pero eso es algo muy subjetivo, o sea, eso no parte de una realidad. Y como te digo, No, hay cosas tenemos más similares claro, y entre tenemos una nosotros. idea de América, como yo digo, que es una idea que parece que es la misma idea que tienen en Estados Unidos, una idea western. Oiga, que en Ujú. América hay ciudades, que en América hay civilización, que en América hay gente de todos los colores. Aquí nos pensamos eso de que son gente en taparrabos tirando flechas, que no, que en América hay gente
más blanca que yo en la América hispana, y también hay gente morena y también hay gente mestiza. Oye, igual que en Estados Unidos es un país mestizo, tan mestizo más como puede ser Sí, Brasil, por ejemplo. Y tú que has vivido allí lo sabes. Entonces, sí, claro, ves gente asiática con muchísimas generaciones en claro. Estados Unidos y son norteamericanos, hay que llamarlo así. Y en los países hispanoamericanos también existe el tema este de los parecidos y las diferencias utilizados de manera Ujú. capciosa. Alguna vez yo ya lo he Y bueno, entre comentado. Colombia y Venezuela pasa mucho, ¿eh? Claro. Por ejemplo, en Lima hay gente que te dice, qué sé yo, las procesiones, ¿no? Que ahora en Lima, pues desde hace unos años está más en boga porque aquello decayó bastante y ahora hay gente que lo está retomando. Y te dicen como, uy, no, no, eso es cosa como de, como aquí en España decimos de catetos, ¿no? Eso es cosa como de Ujú. serrano. No, no, mire usted, eso es probablemente más europeo que Halloween. O sea, las procesiones tú te las vas a ver en España, te las vas a ver en Que el Black Italia, Friday. o el Black Friday, exactamente. Entonces, bueno, existe también esa confusión como de que Europa y Estados Unidos somos una misma línea y no es así. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué Europa? Y usted, Escandinavia, pues será estupendo, pero que sí, que habrá cosas que tengamos en común, si yo no lo niego. Pero no veo yo las raíces con ¿No? Escandinavia. Y las cosas que tenemos en común con los pueblos del norte de Europa es gracias a los romanos también, Claro, pero hay que decirlo así. O sea, por incluso, lo menos mire, la escritura es toda romana, se dice, por ejemplo, latina. cuando se habla de estos temas, hay quien utiliza a los visigodos, la época visigoda, poco más o menos para que nos den el carnet de vikingos. Pensando que los godos no tienen nada que ver con los vikingos, gracias a Dios. Bueno, y para los godos siempre nombro a nuestro amigo el especialista Daniel Gómez Aragonés, al que le mando un abrazo, mi gran maestro. Un Los godos saludo son para un él. pueblo de raigambre escandinava, es cierto, pero tienen un periplo que es enorme. Un periplo que va desde el Báltico hasta Crimea. Llegan al mundo mediterráneo, unos se asientan en Italia, otros en la Galia, otros en España. Bien, dicho esto, en ese periplo que se recorre en más de media Europa, incorporan costumbres de alanos y sármatas, por ejemplo, el tema de la cetrería. Tú sabes que Castilla a día de hoy, pues, es gran tierra de cetreros, de halconeros, ¿no? Ujú. Ahí vemos la influencia de los visigodos, que a su vez la tienen por el contacto con los alanos, con los sármatas, incorporan a una tribu completa de Rumanía, entran hablando en latín, entran como aliados de Roma, entran cristianos. O sea que haya quien utiliza a los visigodos, a los aliados de Roma, a los federados de Roma, como una especie de símbolo distintivo que nos llevaría a la famosa serie de Netflix Vikingo. Mire usted, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si es verdad que España, cuando se constituye como una nación en un sentido antiguo, no en un sentido moderno liberal, para que no se nos ofenda, es bajo la aristocracia y la monarquía visigoda, pero con un pueblo de mayoría romana. De hecho, los visigodos siempre llamaron romanos a la población. Hasta el mismo edicto de Leovigildo habla de romanos en el siglo VI. Los moros, ya fueran del norte de África o de Oriente, siguieron llamando rum, al rumía, rumilla, a los pobladores de la península. O sea que nuestro gentilicio, más que europeos, ha sido romano, básicamente, visto esto por gente que procedían del norte de Europa o del norte de África y el Oriente. Entonces, cuando hablemos de Europa, vamos a concretar. Igual que los rusos hablan de Eurasia, está bien, pues vamos a hablar nosotros, yo en su día lo propuse, vamos a hablar de Euramérica, porque somos ese mundo, somos ese Atlántico. O sea, el mito de la Atlántida, ese Ujú. continente que está ahí perdido, pues fueron los españoles y bueno, el hombre ibérico, mejor dicho, quien con sus avances marítimos lo hizo realidad. Entonces, ¿por qué tenemos que estar acomplejados como pidiendo perdón en Europa, y por qué tenemos que renunciar a ese gran continente con el que tenemos tanto en común? Yo no veo contradicción entre una cosa y otra, y estas estúpidas discusiones que muchas veces se forman en las redes sociales, ¿no? No, es que bueno, es que España es eso, ¿no? España es Europa y es hispana, ¿no? A la vez. En eso que acabas de decir, ¿no? De que a lo mejor los españoles no nos damos cuenta de esa unión y de esa influencia que tiene que tener España al otro lado del charco, los portugueses sí lo saben. Para ellos el mundo lusófono, Brasil es muy importante, los territorios africanos son importantes, inclusive hasta Maicao
o Macao, la ¿no? parte de Indonesia, o Macao, perdón, sí, Macao es la de Colombia, perdón. En Colombia hay una población que se llama Maicao, Ah, mira. Macao, perdón. No, Este, inclusive hasta el mismo Timor, ¿no? En Asia, que también fue portuguesa. Entonces ellos sí estaban un poco más conscientes de esa importancia de la lusofonía. Y en España no estamos conscientes de eso, de la importancia de la esfera hispana, ¿no? Y que España puede pertenecer a los dos mundos perfectamente, tanto al mundo europeo, con la Unión Europea, que tiene muchas cosas positivas, algunas negativas, es cierto, pero yo creo que son más las positivas. Habrá que cambiar las negativas a un futuro, pero también abrirse a ese espacio atlántico con América, porque si España suma todo el apoyo hispanoamericano, pues indudablemente pues se fortalecerá. Y eso lo vemos perfectamente en un ejemplo, ¿no? Cuando la guerra de Malvinas, ¿quiénes fueron los que dieron la cara por los argentinos? Los mismos hispanos. Venezuela ofreció su ejército, Uruguay le dio su apoyo, Perú también. Igualmente, ¿quiénes son los que apoyan a España con el conflicto de Gibraltar? Los países hispanos. O sea, ahí vemos el fondo, la trascendencia que tiene estas raíces hispanas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y a veces nos separamos por esas estupideces, como me dijo un día un chico que es holandés venezolano, por llamarlo de alguna manera, me dijo, no, pero ¿qué tiene de parecido Petare? Petare, que es como decir la zona más pobre de Venezuela, con la isla Terceira en las Azores, que es la más pobre, la zona más pobre de Europa, en Portugal. Y yo, bueno, tenemos muchos parecidos, aunque no lo creas. La religión, a lo mejor hasta la gastronomía, o sea, muchas cosas. El portugués es muy similar al español. Es que tú sabes lo que pasa. Ahí has dado tú una tecla buena. Por ejemplo, si hablamos de Sevilla, pues nosotros pensamos en el centro histórico de Sevilla, que es el más grande de Europa, con Venecia y Génova. Pensamos en Triana, pensamos en la... Pero no pensamos que Sevilla, por ejemplo, están dos de los distritos más pobres, los dos distritos más pobres de España y uno de los más pobres de Europa. Oiga, que problemas de pobreza y malandros los tiene todo el mundo, que lo tiene Estados Unidos, que lo tiene también Australia. Es Claro. decir, sí, En Los Ángeles, en el downtown, en el centro, hay gente que vive en la indigencia, casi que en el piso, en el suelo. por eso yo te digo el tema de la Y tú lo malicia. ves en video y son muchísimas personas. Por eso te digo que muchas veces estas cosas se utilizan subjetivamente con fines poco claros. Mire usted, problemas de malandros tiene todo el mundo y se nos puede acusar a los que defendemos ese ideal, digamos, confederado, hispanista, que nosotros queremos que aquí pues entren 200.000 millones de personas. No, si es que es al contrario, si es que si tuviéramos una confederación y tuviéramos un mercado común, como ya tenemos el precedente de los situados, porque el régimen de los situados era un mercado común hispanoamericano, pues eso frenaría mucho más fenómenos como el tráfico de personas, pero claro que sí. Frenaría mucho más el caso de los malandros y el caso... Pero claro... ¿No? Y cómo se elevaría el Producto Interno Bruto con una unión aduanera, ¿no? claro. Mira, es lo que Se hablamos, crearían millones de empleos. es lo que hablamos con el amigo Samuel Rosario. Puerto Rico, hasta el año 1898, el puertorriqueño no emigraba. El puertorriqueño se ha visto forzado a migrar cuando Estados Unidos le ha impuesto la ley del cabotaje, que lo tiene secuestrado en su propia isla. O sea, con un pacto y con una economía mucho más fuerte y con unas leyes mucho más claras y que también que se cumpla, pero claro, muchas veces también es lo que pasa, pues lo primero que estaría penado sería el tráfico de personas entre países además que tienen una alianza fuerte. Entonces, bueno, Claro, a veces no nos damos cuenta que desarrollar y económicamente a esos países es la mejor solución, ¿no? yo siempre digo, Emilio, Antes, que esto de los antes de parecidos, cerrarnos. esto de los parecidos, como yo insisto mucho y sobre todo que hemos insistido, y eso es una asignatura pendiente nuestra, quizás hemos insistido poco, hemos insistido mucho en la influencia española en América, pero quizás no la influencia americana en España. Y eso muchos, como lo desconocen, pues también lo utilizan como un factor diferencial, pero bueno,
al final los separatistas también lo utilizan, porque aquí resulta que los separatistas vascos dicen que ellos son tienen la idea de que ellos son una etnia pura que no se ha mezclado desde que llegaron los romanos. Nada más lejos de la realidad. De hecho, los vascos en América no tenían ningún problema en casarse con indias, con mulatas, etcétera, etcétera. Yo he visto en Perú. Bastante se dio en Venezuela, ¿eh? Y en Sobre Perú, todo con los que mandaban con la compañía Guipuzcoana. yo he tenido alumnos de apellido Iparraguirre Mendiola que fenotípicamente eran mestizos o casi indígenas prácticamente. Y Bueno, tenían su apellido vasco. Otro ejemplo famoso es Boris Izaguirre. Izaguirre y Boris no es español, ¿no? Bueno, ahora sí tiene la nacionalidad, ¿no? Porque lleva muchos años aquí en España y creo que está casado con un gallego. Pero que él es criollo puro, ¿eh? Y bueno, tiene ese apellido Izaguirre, que es vasco, ¿no? Es un personaje, la verdad, en fin. Mejor me voy para otro lado. No por nada, sino porque creo que, en fin, que fue un personaje, tú sabes, de los años aquellos de la telebasura y demás. Pero bueno, sí. Sí es verdad que te lo encuentras, casos como estos te los encuentras en Venezuela, te los encuentras en Perú, esa interacción poblacional. La misma isla de Cuba, hasta los años 50, más de la mitad era de descendencia española directa, y tú tienes Andy García, Gloria Estefan, que son nietos de asturianos, el mismo Fidel, que era hijo de gallego. O sea que, como te digo, que existe esa interacción, no es algo que uno tenga que ir al archivo de Indias o tenga que ir a una biblioteca. Es una realidad. Creo que de hecho la fuerza... El mismo López Obrador. López Obrador, nieto de Cántabro, la misma influencia criolla en el flamenco, son muchísimas cosas que nos unen, que probablemente muchas veces no se han enseñado o no se han enseñado correctamente, o no conviene que se enseñen, ni en uno ni en otro lado del charco, porque nos conviene mejor esta división absurda en tópicos nacionalistas o etnicistas. Al final vemos que los separatismos son nuestros indigenismos y que dentro de eso pues hay una especie de indigenistas europeístas que ni siquiera reivindican el legado romano, sino que, pues, que quieren que lo acepten como vikingos, cuando ellos caen en los mismos tópicos que contra los españoles buena parte de Europa durante siglos nos ha estado insultando. O sea que poquito de más amor propio. Yo creo que no hay contradicción. Los grandes pensadores nuestros de distintas tendencias siempre han visto que España debe y puede ser el puente entre Europa y América. Así lo fue durante siglos. Y bueno, sí es verdad que la historia no vuelve tal y como fue, pero España sigue teniendo la misma posición geográfica, y es una posición geográfica providencial. Si los ingleses no se han ido de Gibraltar es por algo, porque ahí está una geoestrategia a nivel mundial. Entonces, bueno, yo no veo contradicción y esperemos que poco a poco esto se vaya aclarando. La idea de España, si se quiere este término, como Euroamérica. España tiene que tener una alianza fuerte dentro de la Europa Latina, especialmente con Italia, Grecia y no digamos Portugal, aunque yo creo que ya con Portugal existe de facto. Debe abrirse incluso a otros países afines y, por supuesto, seguir con la idea de su influencia y su interacción con Iberoamérica, que también Iberoamérica nos influencia, porque no olvidemos que en Iberoamérica hay grandes mercados y gente muy preparada, caramba, que no van con taparrabos, que hay buenas universidades, que hay buenas empresas. Bueno, como yo dije hace tiempo, ¿no? Que la Ciudad de México tiene un distrito que tiene el Producto Interno Bruto más alto que Alemania, imagínate. Claro. O sea, personas de todo índole. Yo lo que veo, que tanto como a día de hoy la gente presume de antirracista, y seguimos con tópicos absolutamente racistas. Esto de que los gallegos son celtas, esto de que los andaluces somos árabes, o que los vascos son una raza pura, o incluso el mismo indigenismo en América, ¿no? Hace poco una indigenista peruana decía, incluso establecía clases de peruanos, decía, no, ellos no pertenecen a los pueblos originarios del Perú. Bueno, pues si nos ponemos así, yo qué sé, esos pueblos originarios no llegaron de Asia, vuelvan a Asia, ¿no? Si nos ponemos a rizar el rizo. Que me hace gracia porque justamente, y yo lo que digo, bueno, de ser indígena, pues yo me declaro indígena ibérico, ¿no? Qué sé yo, o sea. Sí, eso es parte de la división que están inculcando, no solo a España, también en el mundo occidental. Lo estamos viendo también en otras partes como en Estados Unidos, ¿no? Que estaba con esto de Black Lives Matter. Allá no quedaron tantos indígenas, pero sí hay gran población afrodescendiente y bueno,
se están dividiendo la sociedad en Estados Unidos y eso está contaminando a todo el mundo occidental, ¿no? Sí, sí. Y con el indigenismo lo estamos viviendo en Hispanoamérica, aquí con los separatismos en España, y vamos a eso, a la destrucción de nuestra cultura, y más bien tenemos que ir en contra de la marea y saber que en la unión está la fuerza, y más con las cosas que nos identifican y nos unen, como puede ser la cultura hispánica, que a la larga, pues el futuro es ese, va a ser una geoestrategia por bloques, y si no miramos hacia allá, el futuro pues va a ser oscuro y negro, sin Sí, la duda. verdad que sí. El presente ya lo es. Sí, En fin, Emilio, esperemos haber aportado nuestro granito de arena a que estas cosas se comprendan más y mejor, a pesar de que las redes sociales son prolíficas en discusiones, por lo menos nosotros ya hemos dejado clara nuestra postura con este mapa, ¿no? Con todas las posibilidades que ahí tenemos. Como siempre, un placer estos programas contigo. No olviden suscribirse, darle me gusta a Venezuela Provincial, que están activos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias porque estoy viendo que Venezuela Provincial está teniendo más suscriptores y mi canal Antonio Moreno Ruiz Emilio también. Sobre todo después de los últimos vídeos que hemos hecho con la entrevista con el Capitán Perú, ha ido subiendo y yo estoy muy agradecido. así es, Antonio. Y bueno, a los seguidores de Venezuela Provincial, no dejen de darle like y seguir a Antonio Moreno Ruiz. Está en Facebook como Antonio Moreno Ruiz Escritor. Está en YouTube, en su canal Antonio Moreno Ruiz. Y en Twitter está como un andaluz indiano. Correcto, pues nos vemos ya la próxima semana con más temas que tenemos ahí que nos sacaremos de la chistera como De si la fuéramos chistera. magos. Un saludo, Emilio, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Un gran abrazo hasta Sevilla. Hasta la Chao, próxima. chao.